Queridos hermanos y hermanas, nuevamente con ustedes para continuar con este video en su segunda parte sobre el Evangelio y la divina voluntad, que cuanto hicieron por mis hermanos menores, a mí me lo hicieron. Retomando el tema de la primera parte, queríamos recordarles que estamos meditando el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos 34 al 46, particularmente el versículo 40. Y decíamos en el video anterior que el Señor nos pide que veamos por los pobres, por los marginados, porque todo lo que hagamos por ellos lo estamos haciendo al mismo Jesús. Y cuando dice aquí en esta traducción, por mis hermanos menores, pues nos da a entender de que somos también hermanos de Cristo, hijos de un mismo Dios, de Dios Padre. Bien, también habíamos dicho casi al finalizar el video en su primera parte, de que también debemos trascender también en la parte espiritual, porque el hombre se compone de cuerpo, alma y espíritu. Y entonces, refiriéndonos al mismo Evangelio, como el Señor da mucha importancia al alma, al espíritu. Por ejemplo, en la curación del paralítico, cuando le llevaron sus amigos, él, la primera cosa que hace es le dice, tus pecados te son perdonados. Y ante la murmuración, porque estaba ahí gente, fariseos que no creía que era el verdadero Dios, Jesús, y para demostrarles que tenía también el poder de sanar los cuerpos, le dice a continuación al paralítico, levántate, toma tu camilla y anda. Y también hemos meditado sobre la importancia que da para la salvación del alma, como Él nos va a través de las diferentes enseñanzas indicando sobre, por ejemplo, con los pecados de la adúltera, los pecados de tanta gente que conoció y trató el Señor, como por ejemplo María Magdalena. El mismo Judas, ¿qué no hizo el Señor para que se salve? Pero no fue Judas capaz de reconocer la misericordia que tenía Jesús por él y por los pecadores en general. Y por eso, pues, fue un pecado contra el Espíritu Santo, porque no quiso acercarse a obtener de Jesús su misericordia, y por eso se ahorcó y murió. Las mismas parábolas, como hablan siempre de lo que es el plan de Dios. Él mismo dice, yo he venido por los enfermos, no por los sanos. Entonces ahí nos habla en la parábola de la oveja perdida, por ejemplo, del hijo pródigo, como él va enseñándonos de que ante todo tenemos que hacer la voluntad de Dios para nuestra salvación. Y también terminábamos diciendo de que qué bello sería hablar de la voluntad del Padre Dios cuando en el Evangelio capítulo 4, versículos 32 en adelante, como nos habla cuando estaba con la samaritana, cuando estaba siendo catequizada la samaritana por Jesús, los apóstoles van a buscar comida y cuando regresan con los alimentos, miren lo que dice Jesús. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Pero él les dijo, para comer yo tengo un alimento que vosotros no conocéis. Decían los discípulos entre sí,
pero es que le ha traído alguien de comer. Jesús les dijo: mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Ahí, pues precisamente se está refiriendo a ese alimento de la voluntad del Padre. Ese es el alimento que no conocían los apóstoles, y nosotros también en la actualidad. Mucha gente no conoce ese alimento de la voluntad del Padre. Sí, el mismo Jesús, como digo en el Evangelio, nos fue ya enseñando a través del Padre Nuestro a que hagamos la voluntad del Padre para que venga su reino. Pero no llegó todavía en el tiempo de Jesús lo que estamos meditando en estos videos de la voluntad de Dios como vida. También les decíamos que nos enseña a través de Luisa el Señor que hay 4 manifestaciones de la voluntad de Dios. La una, la voluntad permisiva; la otra, la voluntad querida; la otra, la voluntad ordenada; y por último, la voluntad obrante. Entonces, nosotros estamos tratando en estos videos la doctrina que le enseñó, repito, Jesús a Luisa Picarreta sobre la voluntad obrante, para que cuando estemos fundidos con Jesús, podamos permitir que Él obre en nosotros y nosotros en Él, en esa fusión. Entonces estaríamos ya haciendo y viviendo la voluntad divina. Entonces, cuando está hablando Jesús en Mateo de que todo lo que hiciste a estos pequeños, a mí me lo hiciste. Y les decía, qué lindo también sería cuando muramos, que Él nos reciba con los brazos abiertos y digan: también lo que hicieron por mí al alimentarme de la voluntad de mi Padre, pues me hicieron feliz, porque ese es el alimento de Jesús. Eso nos puede decir: venid, benditos hijos de mi Padre, porque tuve hambre de la voluntad de Dios en ustedes, y ustedes me están dando de comer esos alimentos. Vengan a gozar de mi reino. El mismo Jesús cuenta que una vez se acercó donde Luisa y le dijo: hija, dame de comer, tengo hambre. Y Luisa le dijo: no tengo nada que darte. Y comenzó, dice que Jesús, a sacar de su interior unas bolitas redondas, blancas, y comía. Entonces le dice Luisa: ¿y qué es esto? No, dice: estos son los actos que haces en mi voluntad divina, y de eso me alimento. Este es mi alimento que buscaba en ti. Entonces, con este preámbulo, les decía que vamos a meditar ya directamente qué nos quiere decir el Señor en sus escritos. Y qué mejor tomar de este volumen 30, el reino del Fiat Divino en medio de las criaturas. El escrito es del 29 de noviembre de 1931. Ahí vamos a comprender lo que es Dios, lo que es su voluntad divina, cómo esos atributos divinos que Él tiene están a nuestra disposición, pero que lamentablemente por la falta de conocimiento no aprovechamos todo este tesoro que nos dejó. De ahí que es necesario difundir estas verdades, porque, repito, en todo lo que estamos viviendo, por ejemplo, en esta pandemia, el hombre está desorientado, confuso, temeroso. A veces no sabe ya qué hacer, sin trabajo, la economía colapsada, y con este COVID que sigue haciendo sus estragos. Y ahora hay las noticias de que ya viene
unas nuevas vacunas para combatir este virus. Pero yo me pregunto, ¿serán eficaces? ¿Se acabará con eso la pandemia esta? No sabemos, solo sabemos que vacunándonos con la sangre de Jesús, si nos estamos uniendo a Jesús en la divina voluntad, ya somos una sola cosa. Entonces, esa sangre que lleva Jesús, su sangre preciosa, que está inclusive en la misma Eucaristía, esa sangre preciosa, digo, si está fundida esa humanidad con la nuestra, en fe decirle, Señor, que tú me vacunes con tu sangre preciosa. Y si tengo la confianza de que el Señor Jesús está en mí, vivo y presente, estoy seguro que esa va a ser la mejor vacuna para que se detenga este mal. Porque esa vacuna no solamente nos preservará de los males físicos, sino sobre todo del mal mayor que es el pecado. Sí, porque eso es lo que quiere el Señor, que nos fundamos nuestra voluntad con la suya y entonces en el divino querer, cuando su voluntad divina con nuestros actos le movamos, porque la voluntad es el motor, tanto en Jesús, con su voluntad divina, mueve todos sus atributos. Y lo mismo nosotros, en los actos humanos, cuando movemos con el motor de nuestra voluntad, hacemos actos humanos. Cuando movemos nuestra voluntad humana, repito, y hacemos actos, son actos humanos, pero al fundirlos, ya ahora sí ya tenemos, moviendo su voluntad divina, tenemos acceso a los atributos divinos que contiene el mismo Dios, el mismo Jesús. La providencia, la divina providencia, la justicia, la sabiduría, la inmutabilidad, la omnividencia, la omnipresencia, la justicia, la paz, el amor, bueno, tantos atributos que están a nuestra disposición y a nuestro alcance si vivimos el divino querer. Entonces ahora sí podríamos salir adelante de esta crisis, ¿no? Por eso digo, es necesario difundir esta doctrina que fue dejada para nuestro tiempo, sobre todo el que estamos viviendo, y en general para todos los tiempos, pero ahora en una forma muy particular. Dios ha permitido esta pandemia es para que reflexionemos lo que debemos hacer, pedirle perdón a Dios por nuestros pecados y tener el firme propósito de no seguirle ofendiendo. Y qué mejor si hacemos una reconciliación con el sacramento de la confesión. Pero después ya de esto, pues ya, si estás limpio, entonces ahora sí, esos pecados van a quedarse en la cruz de Cristo. Y ahora sí, vaciado de tus pecados, qué bueno que conociendo esas verdades ya hagas el acto preventivo, el acto actual, y con eso vayas ya haciendo en cada acto, invitándole a Jesús para que te vayas llenando ya de sus atributos divinos. Ahora que has muerto al pecado con la muerte que hizo Jesús de tus pecados, ahora puedes resucitar a una nueva vida. ¿Por qué? Porque estás y ahora sí llenándote de la vida divina en tu ser. Entonces, ese intercambio de vida es lo que quiere el Señor. Que le demos nosotros nuestra vida miserable, pecadora, para que, repito, Él los mate a los pies de su cruz y muramos al pecado. Pero después Él mismo nos va a resucitar, dándonos su nueva vida, su vida divina.
Bien, entonces dice Luisa, siento el santo deber, la fuerza irresistible, la necesidad extrema de vivir en mi habitación dada por mi celestial Jesús, es decir, su adorable voluntad. Y si alguna vez hago las pequeñas salidas, oh, cuánto me cuestan. Siento que todos los males me caen encima. Y sintiendo el gran contraste que hay entre el vivir en mi querida habitación, donde el amado Jesús me ha dado mi puesto, y fuera de ella me escapo a tomar mi puesto que Él me ha asignado, y bendigo a aquel que me ha dado una habitación tan feliz y me ha dado el gran bien de hacerme conocer su santísima voluntad. Esa es la habitación nueva que nos invita Jesús a que tengamos, para que Él deposite en esta habitación nueva su voluntad divina. Por eso dice aquí, me vienen todos los males cuando me salgo de esa habitación. Claro, sin Jesús, ¿cuántos males nos puede venir? Como dice el mismo Jesús en la palabra suya, sin mí nada podéis hacer. Y San Pablo mismo, en una de sus cartas, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bien, pero mientras mi pequeña inteligencia navegaba el gran mar del Fiat Supremo, mi amado bien Jesús se ha hecho oír en mi pobre alma y me ha dicho, hija mía, estar en la habitación de mi divina voluntad es estar en su propio puesto de honor, dado por Dios cuando la criatura fue sacada a la luz del día. Y a quien está en su puesto, Dios no le hace faltar nada, ni santidad, ni luz, ni fuerza, ni amor. Es más, pone a disposición de la criatura lo que quiere tomar de dentro de la fuente divina, de modo que vive en la abundancia de todos los bienes. Lo que acabamos de decir al comienzo. El pueblo, dice en su palabra, también perece por falta de conocimiento. Si tenemos una fuente divina, ¿por qué ir atrás de soluciones humanas? Si ahí tenemos, repito, los atributos divinos, como la fuerza, el amor, la santidad divina, y que pone a disposición de nosotros. Entonces tenemos que ser sabios en poder tomar esos atributos divinos, ya no pedirlos, como antes el mismo Jesús nos dijo, pedid y se os dará, pero eso era cuando estuvo Jesús predicando, pero después que ahora con Luisa ha ido creciendo toda esta espiritualidad que nos ha ido dejando Jesús para estos tiempos. El mismo Jesús les decía a los apóstoles, es necesario que me vaya. ¿Para qué? Para que venga el Paráclito, el Espíritu Santo, y Él les revelará toda la verdad. Ahora, ¿la verdad quién es? Es Jesús mismo. Y San Juan, en la primera carta, capítulo 3, dice, ahora somos hijos de Dios. Sí, claro, por el bautismo somos hijos de Dios. Pero lo que seremos todavía no se sabe. Solamente cuando le conozcamos a Jesús tal cual es, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. Ahora le estamos viendo en todo lo que significa Jesús, por dentro y por fuera. Ahora, con estos escritos estamos conociendo lo que es Jesús. Entonces, para esto, repito, tenemos que conocerlo y llegaremos, como dice el Señor mismo, a ser imagen y semejanza de Él, como fue el plan original que hizo Dios con Adán, pero que lo perdió, esa imagen y semejanza con la desobediencia. Bien. Todos los actos hechos en la divina voluntad tienen la virtud operativa de Dios.
el cual se siente atraído por su misma potencia a obrar en el acto de la criatura, y por eso estos actos tienen virtud de arrojarse con tal ímpetu e imperio en el mismo mar de la divina voluntad, para moverla y ponerla en actitud de duplicar su gloria y hacerle obrar nuestra bondad, nueva misericordia, nuevo amor y luz hacia todas las criaturas. ¡Qué hermoso! En anteriores videos yo me permití hacer un parangón, una comparación de esto de lo que es el divino querer, la voluntad divina, y lo que tuve la dicha pues de estar hace algunos años, cuando recién egresaba de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Politécnica, me fui a Colombia y estuve en empresas públicas de Medellín. Y ahí conocí por Río Negro, en las afueras de Medellín, una represa inmensa, un lago inmenso, donde habían acumulado el agua para que se pueda generar energía eléctrica para gran parte de Colombia. Y ahí me enseñaron un circuito, un dibujo práctico de cómo se produce la luz en esta gran central hidroeléctrica. Entonces ahí había un diagrama en que cuando se accionaba un interruptor, pues abría unas compuertas automáticamente. Esas compuertas abrían todo ese lago, esa agua, esa cantidad de agua contenida, y comenzaba a fluir por unas tuberías, y esas movían unas turbinas que a su vez movían unos generadores, y eso producían energía eléctrica, que después con unos transformadores y después con unas líneas de transmisión llegaban a la ciudad de Medellín y a otras ciudades ya con otros transformadores ya de menos voltaje para dar servicio eléctrico a las casas. Entonces ahí les decía cómo pude relacionar en base a estos conocimientos. Entonces decía, claro, más o menos se parece a lo que encierra ese circuito divino, si lo ponemos ya comparando al circuito eléctrico. Entonces ahí está, por ejemplo, el gran generador, la Santísima Trinidad, que se resume en la generación del Verbo y la procedencia del Espíritu Santo. Eso es la obra ad infra de Dios. Pero la obra ad extra son los tres fiats, comenzando primero, antes con el fiat lux, que en el caos que existía en el universo, con ese fiat luz de Jesús, porque Él es la luz, pues puso en orden para que venga ahora sí el plan de los tres fiats, una vez que hemos ido desarrollando con estos conocimientos, que son el fiat de la creación, el fiat de la redención y el fiat de la santificación. Entonces ahí, al mover la voluntad divina, que es el motor, mueve ese mar infinito de Dios, ese mar que es todo amor, Dios es amor, ese mar inmenso. Entonces, con la voluntad divina, puedo mover también para que los atributos divinos que contiene ese mar infinito de Dios puedan ir circulando con el querer divino en el fiat lux, en el fiat de la creación, de la redención, de la santificación. Entonces, pero ahora nos está enseñando con esto, con la lectura que acabamos de hacer, que nosotros también con nuestros actos humanos, pero divinizados con Jesús, moviendo su voluntad, la voluntad divina de Jesús, podemos hacer circular ese querer divino en todo este circuito divino. Entonces, por ejemplo, aquí, alguna vez les puse este mismo ejemplo. Yo quiero que haya luz, la luz divina en toda su obra, para que se manifieste toda su gloria en todo el obrar divino. Entonces, cuando
con mi pensamiento le invito a Jesús, ven Jesús, haz este acto de encender esta lámpara en divina voluntad. Ya, ¿qué estoy haciendo con eso? Haciendo, como les decía, abriendo las compuertas de ese lago para que fluya la corriente de agua y produzca después la luz. Lo mismo, con este acto hecho en divina voluntad, que estoy moviendo ese mar infinito donde están sus atributos divinos. ¿Y qué estoy moviendo? La voluntad divina de Jesús para que esos atributos divinos comiencen a moverse y el querer divino venga a fluir ya. Primero, en las obras adintra de Dios, para que tenga más gloria esa Santísima Trinidad. Pasamos al fiat lux, ese querer divino, cómo actúa y da más gloria a ese fiat lux que dijo Jesús antes de los 3 fiats de la creación, la redención y la santificación. Luego, ese querer divino va a atravesar, a pasar que el fiat de la creación. Entonces, que otra vez viene la gloria que le da la creación a Dios. Ellos no tienen lenguaje para alabarle al Señor, una planta, un árbol, un animal, pero nosotros con esto estamos haciendo que el Señor se glorifique con este acto pequeñito de hacer actuar este interruptor para encender esta lámpara. Y seguimos con el fiat de la redención. Hay otra vez toda la obra que hizo Jesús en su plan de redención se va nuevamente a glorificar. Qué lindo que la Virgen María, que fue la que con su fiat mihi fue la precursora para que venga Cristo y sea la corredentora de lo que iba a ser Jesús en su plan de redención. Entonces, nuevamente en ese fiat de la redención se está glorificando toda la obra de Jesús que hizo en la redención y la Virgen María como corredentora. Y ahí están en la redención todo lo que dejó haciendo Jesús, su palabra, sus milagros, los mismos santos de voluntad humana, que lograron llegar a ser santos de santidad humana. Un San Francisco, un Padre Pío, un Santo Domingo de Guzmán, porque ellos se beneficiaron de esa redención, de lo que dejó el Señor, para que nosotros, cumpliendo sus enseñanzas y tomando de la misma voluntad divina, podamos llegar a ser santos de santidad humana. ¿Por qué? Porque la santidad humana se logra pues con la participación de la voluntad divina. Sin eso no se puede llegar a ser santos. Entonces la gracia santificante, que también es un efecto de la vida divina, ahí está presente en los santos, pero de santidad humana. Y ahí están también en ese plan redentor todo lo que hizo Jesús por nosotros, por nuestra salvación. ¿Cuántos han sido salvados con la sangre preciosa de Jesús? Y que por esa aceptación de lo que hizo Jesús por nosotros, no hemos sido condenados al infierno. ¿Cuánto tenemos que dar gracias a Dios? Pero también aquellas personas que no tuvieron una vida de santidad, sino una vida tibia, a veces haciendo la voluntad de Dios, pero a veces también haciendo la voluntad humana pecadora, estando a veces con Dios y con el diablo. No se puede servir a dos amos, o somos de Dios o somos del diablo. No se puede. Pero entonces las consecuencias de ese pecado, de tu tibieza, de tu mediocridad católica o cristiana,
Eso, cuando mueras vas a tener que irte a purificar en el purgatorio. Pero también en este acto de prender esta lámpara, ahí en divina voluntad también está llegando esa luz a los que están en el purgatorio. A los que están en el purgatorio. ¿Para qué? Para que pronto llegue la luz a ellos y ellos también sientan con esa luz el deseo de estar ya con Cristo y arrepentirse de todo esos vacíos de amor. Entonces esa luz está llenando esos vacíos de amor a las benditas almas del purgatorio. Entonces vean, también estos actos hechos en divina voluntad valen también para las almas purgantes, que es lo más efectivo. Y también para los viadores, para los que estamos todavía en este valle de lágrimas, también vale con este acto humilde de prender una lámpara para que llegue la luz a tanta gente que no conoce a Dios, que está en tinieblas, que está en pecado, para la conversión de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa, para la conversión en general de la humanidad que está tan alejada de Dios. Entonces, el mejor recurso que Dios nos ha dado, viviendo la divina voluntad en cada acto que hagamos para obtener esto. Los mismos ángeles, que son criaturas de Dios, también se gozan con esta nueva luz de la divina voluntad. Por eso alguien decía, y con mucha propiedad, que las almas que están en el cielo y están con su santidad divina, con su santidad humana, están deseosos de que nosotros hagamos estos actos en divina voluntad. Sí, porque como ellos no tuvieron la oportunidad de vivir el divino querer, están ansiosos de que nosotros, los que estamos aquí en la tierra, todavía podamos hacer estos actos de voluntad divina. Entonces, llegamos después ya al tercer fiat de la santificación. Qué bello también ser con un acto de voluntad divina, pues que iluminar más a los que meditan estas verdades, les llegue más luz, más sabiduría, más amor, qué sé yo, los atributos divinos que nos haga falta a los que estamos meditando estas verdades. Y también yo digo a estos amigos que Dios me regaló, algunos que conocí y que ya han muerto, eran muy entregados a la divina voluntad. Estoy seguro que ellos también se van a gozar en el cielo con más luz, con más gloria, si nosotros hacemos aquí en la tierra actos de divina voluntad. Bien, de modo que la criatura con sus actos no hace otra cosa que girar el motor divino. Ahí está. De modo que la criatura con sus actos no hace otra cosa que girar el motor divino para hacerlo obrar. Es verdad que por nosotros mismos somos movimiento continuo que produce obras incesantes, pero también es verdad que haciendo ella sus actos en nuestro querer, o sea, la criatura, entra en este movimiento, pone el suyo, y nuestro movimiento se siente girar y mover por la criatura para producir nuestras obras, lo que acabamos de explicar con este ejemplo. Sentimos su acto inmediato con todas nuestras obras. Por eso, sentirla junto con nosotros, con nuestros actos, es la gloria y la felicidad más grande que podemos recibir. ¿Te parece poco que le demos a ella la virtud de mover todo nuestro ser divino? ¿Te parece poco? Eso nos ha dado la potestad de poder hacer actos pequeñitos hechos en divina voluntad para mover su voluntad divina y esta a su vez a todos los atributos divinos para lograr más amor, como dice, y más felicidad. Y como gozamos con tal que esté en su puesto, le hacemos obrar lo que quiere, porque estamos seguros que no hará sino lo que queremos nosotros.
Todo al contrario, para quien vive de voluntad humana. Sus actos no tienen poder divino, están sin impulso, quedan en lo bajo y muchas veces amargan a su creador. Eso es lo que hace la voluntad humana. Peor, la voluntad humana pecaminosa. Causamos amargura a Dios. Después de esto decía entre mí, oh, cómo quisiera dar a mi Jesús para atestiguarle mi amor. Tantas vidas por cuantos actos yo hago. Tantas vidas por cuantos actos yo hago. Y mi Jesús agregado, hija mía, tú debes saber que en cada cosa que hace la criatura, damos el acto de vida que sale de nosotros. Si piensa, le damos la vida del pensamiento, de nuestra inteligencia. Si habla, le damos en su voz la vida de nuestra palabra. Si obra, corre la vida de nuestras obras en la suya. Si camina, damos la vida de nuestros pasos en los suyos. Mira, son dos actos de vida que deben concurrir en cada uno de los actos de la criatura. Primero, el acto de vida divina e inmediatamente el acto de Elia. Ahora, bueno, antes de seguir con la lectura, son dos actos, como dice, que deben concurrir en cada uno de los actos de la criatura. Primero, el acto de vida divina e inmediatamente el acto de ella. Claro, nosotros, gracias a Dios, tenemos vida. Como decíamos en una reunión familiar que tuvimos el 24. Gracias, niño Jesús, porque todavía estamos con vida y salud. Tantos muertos en esta pandemia, tantos enfermos. Qué mejor regalo que nos has dado la vida. Entonces, como también otra persona muy entendida en estos escritos decía que nuestra vida es como una pila eléctrica. Y tiene mucha razón porque comparando con nuestra vida es eso, ¿no? Si tenemos por ejemplo, un control remoto para ver la televisión, ahí está una pila. Y nosotros lo que hacemos es, con esa energía de la pila, actuar, seleccionando los varios canales que queremos sintonizar. Entonces, cada impulso nos lleva a actuar con nuestras manos en el control y cambiar de canales. Entonces, porque tenemos energía, porque la vida que nos ha dado Dios está siendo conservada. Estamos vivos. Eso nos permite tener una energía para poder actuar y hacer un acto de pulsar el control remoto. Pero también nos ha dado el libre albedrío para poder nosotros escoger lo bueno o lo malo que encierra en este ejemplo simple de ver un programa de televisión. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Quiero, por ejemplo, ver, qué sé yo, National Geographic, programas de la naturaleza. Qué lindo dar un impulso, un clic para ver lo que Dios ha hecho en la naturaleza. Entonces podemos trasladarnos con nuestra mente y nuestro corazón y hacer un giro y darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho en la creación. Las plantas, los astros, los animalitos. ¡Qué belleza! Y eso, un acto bueno. Pero también puedo hacerle actuar a mi voluntad humana haciendo un clic, cambiando de canal para ver un programa o una película pornográfica, o esas historias de adulterio o de violencia. Entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestro acto? Un acto pecaminoso, porque ¿cómo puedes estar contemplando escenas de violencia, escenas de sexo, de adulterio, de pornografía? Porque eso es una ofensa a Dios. Estás clavándole nuevamente una espina con tus malos pensamientos. Miles de espinas con tus malos pensamientos. Entonces, eso es un pecado. En este ejemplo siempre hemos puesto lo que son estos dos actos. Primero,
el acto de vida divina que Dios nos da, esa energía, e inmediatamente el acto de cada uno de nuestros actos que hagamos, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, estaba yo pensando en esto de la pila y decía, claro, cuando yo estudiaba los primeros años elementales, digamos, de la electricidad básica, y ahí, comparando con los talentos que Dios nos ha dado, a uno un talento, a otro 5, a otro 10, y después nos dice la enseñanza bíblica, ¿qué hicimos con los talentos? Porque tenemos que producir lo que Dios nos ha dado. Entonces decía, así son las pilas también, ¿no? ¿Cuántas pilas hay de 1,5 voltios, de otra de 3 voltios, otras de 6 voltios, de 9 voltios? Y también la potencia de cada pila, ¿no? Porque depende también de la necesidad. Si yo quiero, por ejemplo, encender un foco de 10 vatios, pues necesitaría una pila adecuada, con su adecuado voltaje y la energía suficiente para prender ese foco de 10 vatios. Otra pila para encender, si tiene más capacidad, puede ser un foco de 100 vatios. Y así, otro de 1000 vatios. Ya entonces depende del voltaje y de la energía que yo utilice. Y entonces, en cada acto que hagamos para prender esa lamparita, pues estamos ya desgastando la vida útil de la pila. Lo mismo nosotros. El Señor nos ha dejado en estos talentos, pues, una capacidad para hacer miles de actos mientras vivamos. Por eso la vida del hombre no se mide en años, sino en actos. Y el Señor nos pudo haber dejado a unos, qué sé yo, 100,000 actos, otros 1,000,000, otros 10,000,000. ¿Cuántos actos nos ha dejado para que demos fruto? Respetando nuestro libre albedrío. Pero entonces, ¿qué hemos hecho con nuestra vida? Millones de actos de voluntad humana. Y lamentablemente también actos de voluntad humana pecaminosa. Y entonces, ¿qué pasa con nuestra vida? Se va acabando la pila de nuestra vida con los actos que vamos haciendo a lo largo de la vida. Y llegará un tiempo, ¿no?, que moriremos. ¿Y qué llevaremos? ¿Qué actos vamos a llevar? A ver, ¿qué hiciste con los actos que te di? ¿Has producido algo? Y qué vergüenza no haber llevado esos actos al propósito que tenía el Señor que hagamos. Y ahora, con esta pila de valor infinito que es la divina voluntad, todavía tenemos más responsabilidad. ¿Por qué? ¿Por qué no vamos a producir con estos actos de divina voluntad, con el ejemplo de la pila, producir luz de unos 10 vatios de potencia, una luz de 100 vatios, una luz de 1000 vatios? No. Lo que el Señor nos va a pedir, a ver, te di esta pila divina y has producido esos reflectores, esos soles divinos que podías haber hecho con todas estas verdades que te di. Entonces, tenemos que estar atento a este tesoro que nos ha dado. Y comparando así un poco, para amenizar esto, ¿no? Estaba pensando, digo, esto de las pilas, ¿cuántas pilas hay que se oxidan por el mal uso, por los cortocircuitos? Hasta huele mal cuando hay un cortocircuito. Se oxidan y son horribles ya, y más bien tratamos de botarle al depósito no solamente la basura, sino de los materiales tóxicos. Eso para mí, digo, ese es el alma que se va a condenar, que después de haberle dado una pila para que haga sus actos, los desperdició y más bien lo hizo de tal forma equivocada,
errática y pecaminosa que puede irse al infierno. Sobre todo en el punto de la muerte, cuando te invita a Jesús y vos prefieras irte con el diablo. Otra pila, sí, que ha hecho actos buenos, sí, buenos. Prendía su foquito de 100 vatios, a veces metía la pata, como decimos, y quemaba el foco por un acto malo. Pero gracias a Dios que nos dejó el sacramento de la reconciliación, podemos confesarnos y esa pila nuevamente puede tener ya la posibilidad de encender nuevamente su foquito de 100 vatios. Pero así ha sido nuestra vida, intermitente hasta que al final de nuestra existencia, que va a decirnos que esa pila, que unas veces encendías tu foquito, otras veces no. Bueno, pero te has reconciliado conmigo con la confesión, pero tienes que irte a cargar la pila en el purgatorio, esa pila. Cárgate de mi vida divina para que puedas tener acceso al cielo, porque en el cielo solamente existe la vida divina. Bien, pero qué lindo, ¿no? Ya en el cielo pues sigue con el gozo, ¿no?, de la vida divina. Esa persona que llevó su lamparita de 100 vatios. Pero yo digo ahora, aquellos que nos ha dado una pila divina para hacer actos divinos, qué belleza si nosotros ya en esta vida mismo hemos, con nuestros actos hechos en divina voluntad, hemos producido una luz divina con un reflector, como un sol, diría, un sol divino que alumbra con tan intensidad que lo poquito de ese foquito de 100 vatios no dice nada frente a ese sol divino, ese reflector divino. Y entonces cuando muramos, pues vamos a ocupar cada persona un puesto, porque el cielo tiene su escala, su escala. Entonces qué bello estar en el cielo ya con esos soles divinos junto a Luisa, junto a Jesús, a la Virgen María, los que han hecho a la perfección la divina voluntad, han vivido la divina voluntad perfectamente, del todo. Y claro, el que pasó después del purgatorio al cielo, pues estará contento, sí, con la luz divina que tiene de esos reflectores, esos soles divinos, pero estará también contento de su foquito de 100 vatios, de lo que hizo en su vida, su lucecita de 100 vatios. Que eso podría ser la santidad humana. Y dentro de esta santidad humana también, lógicamente, habrá un Padre Pío que encendió, qué sé yo, un foco de 1000 vatios, dependiendo de todo lo que tomó en su vida de la voluntad divina para sus obras humanas santas. Bien, entonces, con esta reflexión tomada de un ejemplo eléctrico, vamos a continuar. Y dice, bueno, hermanos, me parece que ya estamos un poquito pasados de tiempo y vamos a hacer una parte tercera porque amerita que sigamos leyendo estas verdades. Entonces nos quedamos con esta idea de que sí podemos nosotros, con nuestro acto pequeñito de prender esta lámpara, ¿no?, en divina voluntad, podemos encender el circuito divino para que venga más luz, más gloria a todas las obras de Dios, que es la verdadera adoración. La adoración es igualdad de obras. Entonces, ponerlo ahí en este acto, todo lo que va a significar que una criaturita ha sido capaz de mover con la voluntad divina de Jesús todos los atributos divinos para que de ahí salga ese querer divino y vaya dando gloria a todas sus obras.
la obra de la Santísima Trinidad primero, ¿no? Las obras ad intra, la generación del Verbo y la procedencia del Espíritu Santo. Más gloria y luz al fiat lux, que dijo Jesús antes de la creación del mundo. Luego el fiat de la creación, de la redención y de la santificación. Y entonces este circuito divino va a dar una gloria perfecta, divina e infinita a Dios. Y como dice aquí, también le vamos a causar mucha felicidad, le vamos a dar mucha felicidad. Aparentemente diríamos, si Dios tiene todo, no necesita el hombre, sí. Por eso hizo ese plan que hizo con Jesús. En la obra de su humanidad vino a encarnarse en la Virgen María para que Él sea el que pueda también corresponder a ese amor del Padre con un amor divino. Y espera también de nosotros, si cuando ya vivamos estas verdades del todo, corresponderle a Dios todo lo que Él ha hecho por nosotros. Darles también en reciprocidad un amor divino. ¿Por qué? Porque ya estando Jesús en ti, ya puedes con ese amor de Él, amor divino, inmenso, infinito, corresponderle a Dios. Entonces se cierra el circuito de Dios con la criatura y la criatura con Dios. Así es que, hermanos, les agradecemos por vuestra atención y continuaremos estas lecturas de estas verdades maravillosas en el siguiente video. Mientras tanto, que Dios les bendiga y muchas gracias por vuestra atención. Hasta pronto.